Psicoflix, episodio 276. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 276, en el que vamos a hablar del abordaje del duelo por suicidio desde ACT. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Hola, Ye. Bueno, muy bien. Ya mismo tenemos que plantear qué hacer para el 300. No lo hemos hablado, pero no quedan tantos. No quedan Queda tantos, poquito. Tal vez este viernes, cuando nos veamos, podríamos hablar un poquito de esto. Estamos de Black Friday, que se me olvidaba a mí. Yo me he comprado una aspiradora, pero vosotros y vosotras os podéis comprar algunos de nuestros cursos que están de oferta hasta el 2 de diciembre, ¿vale? Y además, que mira, lo teníamos aquí apuntado, que no se os olvide suscribiros a YouTube y a Spotify, porque vemos que nos escucháis, pero no suscribís y eso hace que luego se os olviden los episodios y los anuncios de las cosas que vamos organizando. Ah, es que no me acordé del evento presencial de Málaga. Pues claro. Bueno, así que nada, Ye, con esto te dejo, que además tenemos un episodio muy interesante hoy. Hoy tenemos la suerte de viajar hasta Brasil, hasta Porto Alegre. Tenemos por aquí a José Ignacio Cruz Gaitán. Él es psicólogo, máster en psicoterapia, está especializado en el trabajo con terapias contextuales y es miembro del equipo CEFI, Contextus en Brasil. Y bueno, pues además es coautor del libro Duelo, tratamiento basado en la terapia de aceptación y compromiso, es investigador y autor de varios artículos y capítulos de libros sobre suicidio y duelo. Bienvenido, José Ignacio. Bienvenido. Muchas gracias, Jay, Darío. Muchas gracias. Estoy bien feliz de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues curioso de compartir un poco lo que pueda compartir ahí con ustedes. Nosotros con mucho gusto tenerte aquí. Y bueno, yo suelo hacer una pregunta a veces un poco entrometida, ¿no? Porque me gusta saber cómo es el día a día, ¿no? De los invitados y las invitadas que se pasan por aquí. Así que si nos cuentas, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo te organizas? Ya me cansé nada más de pensar Bueno, un 50%. Yo Cúrate. despierto muy temprano. Yo soy el que prepara aquí el desayuno y todo en casa. Vivo con mi pareja, mi perrita. Y hoy, por ejemplo, fue reuniones. Estuve en una reunión de DBT, estuve en una reunión para coordinar ahí el trabajo que tenemos aquí en Brasil. Y toda la tarde son pacientes, supervisiones, casos, etcétera. Ya después encontrar lugar para comer y cenar en medio de eso. Bueno, muchas gracias por hacernos un hueco, ¿no? En esa agenda apretada que sabemos que sí está muy liado, ¿no? Y José Ignacio, siempre en el podcast nos gusta conocer un poco más también la parte autobiográfica, ¿no? De qué hace o qué ocurre en tu vida para que centres tu actividad, ¿no? Investigadora, pues también en el trabajo con el duelo, ¿no? ¿Qué hay ahí? Sí, mira, yo soy mexicano, nací en Guadalajara y estudié en la Universidad de Guadalajara, que es una universidad pública en Guadalajara, Jalisco, en México. Y ahí empecé a trabajar con un investigador, con el doctor Roque Quintanilla Montoya, que él fue un experto en el área de suicidio. Él falleció en 2016. Y yo empecé a trabajar con él en 2006, 2007 tal vez. Y él es experto en suicidio. Entonces hicimos mucho trabajo, hicimos bastantes, yo como asistente de investigación en la época, muchas autopsias psicológicas, hacíamos entrevistas con los familiares que perdieron a alguien por suicidio para tratar de entender qué pasó en las últimas semanas de vida de esa persona. Y a partir de ahí creamos algunos programas de investigación y uno de esos programas derivó en una clínica de duelo por suicidio. Entonces en México hicimos una clínica de duelo por suicidio dentro de esa universidad. Y yo participé en esa clínica hasta 2015, tal vez 2016, trabajando con pacientes en duelo por suicidio. O sea,
realmente mi trabajo ha estado enfocado en esa índole. En ese inter hice mi maestría, tengo trabajando con terapias contextuales desde 2009 tal vez, entenderlas bien 2011 tal vez. Y bueno, pues la posibilidad de hacer mucha investigación dentro de esa universidad, y eso me abrió las puertas para escribir varias cosas, tener varias propuestas de intervención. Y ahora, desde 2019, vivo en Porto Alegre, Brasil. Entonces, ya había dado algunas conferencias acá en Brasil. Les gustó mi trabajo, a mí también me gustó trabajar con ellos. Ellos desarrollaron algunas cosas basadas en los protocolos que yo hice allá. Y pues decidí venirme acá a Brasil. Ya tengo cinco años viviendo aquí en Porto Alegre. Lo que coordino una clínica para trabajo con pacientes con riesgo de suicidio, y coordino una especialidad en terapias comportamentales contextuales también acá, entre otras muchas cosas que hago. Bueno, muy bien. Pues nada, de nuevo otra vez gracias por sacarnos un hueco. Y bueno, entrando ya un poco en materia, ¿qué peculiaridades podemos encontrar en el duelo por suicidio? Creo que tiene una complejidad que algunas otras pérdidas no tienen. Para mí la principal tiene que ver con el estigma. Le agregamos unas capas de cómo la sociedad observa el suicidio en general. Y entonces, para las personas que están atravesando por esta pérdida, tienen que lidiar con experiencias que tal vez otras personas que no perdieron a alguien por una muerte violenta tienen que pasar. Por ejemplo, sentirse avergonzados, ¿sí? Entonces acaban escondiendo algunas cosas porque tienen miedo que la sociedad los juzguen o juzguen a su ser querido que falleció. Entonces tienen que estar lidiando con estreses que otras personas, que si tu abuela falleció de 90 años, sí, tal vez no tiene que estar lidiando con eso. Es más difícil también recibir el apoyo que otras pérdidas. Sí, es como muchísimo más fácil acercarse a alguien cuando entiendes bien la manera, o sea, es más normalizada esa muerte, pero cuando es por suicidio, también los que acompañan al duelo no saben qué hacer, no saben qué decir, no saben cómo tratar, entonces se sienten inadecuados. Y los que están recibiendo ese apoyo también no saben qué hacer, no saben qué decir. A veces sienten que están entrando a preguntarles por morbo, otras veces notan que las personas están ahí pero se sienten incómodos porque creen que la persona va a entrar en crisis. Sí. Entonces hay todo un tema social que está ahí permeando. Y otro tiene que ver con las características de la muerte. Sí, el duelo ya por sí mismo es difícil de estar atravesando por esa situación. Cuando es un duelo por muerte, le agrega más dificultad. Pero este no es solo un duelo por muerte, es una muerte inesperada, que eso ya hace que sea todavía más complejo. Y no es solo inesperado, es violenta y es la persona que decide de forma deliberada acabar con su vida. Entonces ocurren otro tipo de cosas. Los dolientes en general tienen preguntas que no hay quien les responda. Si la persona muere por un accidente, tú sabes, bueno, fue esa persona que tomó alcohol cuando estaba manejando, que hizo esto, pero aquí no sé qué pasó. Y como faltan esas respuestas, lo que hacen los dolientes es empezar a buscar preguntas en otros lugares. Comúnmente las preguntas son: ¿qué hice? ¿Sí? ¿Qué hicieron? ¿Qué faltó? ¿Sí? ¿Por qué no habló conmigo? ¿Por qué no pensó en nosotros? ¿Sí? Debió de haber sido extremadamente difícil tener que haber lidiado con esa situación solo. Tal vez no fuimos lo suficiente buenos o suficientes para él. Entonces hay dudas que no hay quien pueda responderlas, porque quien pudiera responderlas, pues ya no está. Sí, entonces la situación acaba siendo extremadamente compleja, ¿no?
Ahora me gustaría volver a este punto, ¿no? En un momento, Sí, porque creo que es importante con respecto a los procesos de rumia que pueden ocurrir, ¿no? Con respecto a esto. claro. Pero quería saber para ti de qué manera, ¿no? ¿Cómo ha sido tu evolución personal desde que empezaste a ejercer, ¿no? Y encontraste tu primer caso de duelo por suicidio? ¿Qué evolución personal has Ujú. notado con respecto a cómo lo abordas ahora? Cuando yo empecé a hablar con personas que perdieron a alguien por suicidio, fue a partir de entrevistas. Yo como estudiante era haciendo entrevistas para tratar de hacer esa autopsia psicológica. Para quien no sabe lo que es una autopsia psicológica, es tratar de hacer una recapitulación para entender qué fue lo que pasó, ¿sí? Para entender qué pasó en ese suicidio. Y lo que nosotros veíamos era que en las familias que entrevistábamos había 2 suicidios, 3 suicidios, 4 suicidios dentro de la familia y era algo muy recurrente. Sí. Y entonces lo que percibimos es, en nuestras entrevistas es algo obvio. Es muy difícil continuar con la vida después de un evento tan trágico como la muerte por suicidio de alguien. Sí. Fue algo que nosotros percibimos de inicio y a partir de ahí fue la necesidad de crear un programa de posvención. La posvención sería todas las intervenciones posteriores a la muerte de alguien por suicidio. Y nuestra manera de hacer este trabajo de posvención fue trabajando con los dolientes, ¿sí? Para que pudieran adaptarse y reintegrarse a esta vida sin su ser querido, ¿no? Que pudieran continuar teniendo una vida digna aún con el dolor, aún con la dificultad, ¿sí? Que probablemente no iba a desaparecer, ¿no? La persona iba a seguir o va a seguir sintiendo tristeza, va a extrañar a su ser querido. Y entonces creo que en mi experiencia cambió la sensibilidad que tengo hacia ese tipo de casos. Me incomodo más cuando las personas hablan sobre, hacen esas imágenes de, ay, mira, la escena donde se está aventando del puente, o empiezan a hablar sobre ese tipo de cosas con una insensibilidad, o empiezan a hablar en las redes sociales sobre algún suicidio que fue público, ¿sí? Y empiezan a decir cosas sobre la mamá, qué hizo, qué no hizo. Eso me irrita mucho porque en mi historia veo cómo estas pérdidas impactan de forma importantísima en toda la estructura, no solo familiar, sino social de esa persona. ¿Sí? Entonces creo que me hace ver las cosas de una manera más sensible, ¿no? Pues yo voy a enlazar con justo la pregunta que ha dejado a medias ayer, porque yo estaba pensando lo mismo que él ha dicho, así que el trabajo de Rumia también, no, como dices, ¿no? Esos pensamientos gatillos, esas preguntas que van sucediendo, a la vez es complicado trabajarlos sin invalidar. Me gustaría saber un poco tu experiencia en eso, ¿no? ¿Cómo puedes trabajar esas preguntas que aparecen sin a la vez invalidarlos? Primero, entender que esas preguntas tienen completo sentido. Sí. No hay... Es difícil entender cómo alguien puede decidir acabar de forma deliberada con su vida. Sí. Aún las personas que ya tuvieron algún intento de suicidio, es difícil explicar qué es lo que pasa en ese momento. Sí. Entonces, ya el fenómeno por sí mismo tiene preguntas sin respuesta. ¿Sí? Entonces, lo que lo que yo veo que comúnmente ocurre es que la tendencia es a querer encontrar una explicación. ¿Sí? Y algunas personas van a irse para empezar a estudiar sobre el tema. ¿Sí? Muchos empiezan a hacerse expertos sobre suicidio. Otros empezar a hacer esa recapitulación, como esas autopsias psicológicas que yo les estaba planteando. ¿Sí? Tratar de ver los audios, tratar de rescatar ahí qué es lo que estaba ocurriendo. Otras irse a la historia, que tal vez es la pregunta que ustedes me están dando, hacia la historia de ellos, sobre lo que se hizo y no se hizo, sobre lo que se dijo y no se hizo.
Y entonces ahí las personas pueden estar como presas en ese contenido. Yo lo que comúnmente hago como analista del comportamiento es tratar de entender el para qué. ¿Para qué esas preguntas o para qué esa rumia está en este momento? Algo importante está comunicándole a la persona y a mí me gustaría entender qué es. Sí. Y a veces esas preguntas pueden ser una manera de conectar con el vínculo. Sí. Es mi forma de yo tratar de comprender o ponerme en los zapatos de mi ser querido, es tratar de recordarlo, ¿sí? El que sea esa la función no necesariamente quiere decir que sea muchísimo mejor otras estrategias, ¿no? Pero es lo que parece obvio. Otras veces tiene que ver con culpa, ¿sí? La persona está sintiendo culpa y su manera de lidiar con la culpa es tratar de buscar alguna solución para reparar, ¿sí? El problema es que ellos no tienen posibilidad de reparar ese tipo de situaciones, no tienen que reparar tal vez algunas otras cosas. Entonces, ese tipo de movimientos le ayudan al doliente a tratar de ordenar o de organizar el mundo. ¿Sí? Y ahí sobre eso lo que yo intento es ver cuál es el costo de eso, porque puedo entender la función, pero cuál es el costo de decidir enfocarme en encontrar esas respuestas o de culparme sobre lo que yo creo que ocurrió. ¿Sí? Y entonces cuando vemos el costo ya podemos buscar si lo mantenemos o buscamos alguna otra estrategia. Sí. En algunos momentos con algunos pacientes vale la pena entrar, ¿sí?, a esas preguntas para tal vez responderlas. Tal vez valga la pena responderlas. Pero lo que comúnmente ocurre es que se responden esas preguntas y hay más preguntas. Sí. Entonces, probablemente esas preguntas van a mantenerse a lo largo de la vida. Y entender que parte de ese fenómeno es que no sabemos qué es lo que ocurrió y esa es la realidad. Entonces aprendemos a interactuar de manera diferente con esas preguntas. No para tratar de quitarlas, a veces ni siquiera para responderlas, sino lo que le ayudamos es a que pueda reconocer que esas preguntas van a estar ahí, que probablemente las respuestas que se den no van a ser suficientes para calmar esa sensación y que va a necesitar buscar otras formas de interactuar, buscar otras formas, no desaparecer esas anteriores, vamos a agregarle formas, ¿sí?, para que tenga más maneras de interactuar con esas preguntas. Porque tal vez esas preguntas a veces pueden comunicarle que lo extraña y el movimiento puede ser hacer algo para conectar con él. Sí. Sí. No sé si estoy, si está quedando claro. Sí, claro, de hecho, ¿no? Y de hecho, me lleva a una pregunta que creo que es importante con respecto a los objetivos terapéuticos, ¿no? Porque siempre intentamos operativizarlos de manera conductual y entiendo que en muchas ocasiones con el duelo puede aparecer, no quiero sentir lo que estoy sintiendo, ¿no? Con respecto a lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Cómo haces para generar esos objetivos terapéuticos sin caer en esa invalidación, ¿no?, que puede surgir, ¿no? Lo primero, para quien va a trabajar duelo, y eso no solo aplica al suicidio, sino para quien va a trabajar duelo, tiene que entender que el protagonista de esa intervención no va a ser el duelo. El duelo es resultado de un vínculo. Sí. El protagonista es el vínculo. Sí. Y tú vas a tener que incluir siempre en las sesiones al vínculo. Sí. Entonces, si eso queda claro, es más fácil saber cómo vas a trabajar. Si tú en la intervención y tú en el abordaje de duelo, ¿sí?, dejas de lado al vínculo y te enfocas solo en el dolor, ¿sí?, que viene del duelo, van a querer hacer cosas para tratar de reducirlo, van a tratar de buscar maneras para que se adapte a su vida. Entonces, necesitamos entender que dependiendo de cómo entremos, va a ser cómo nos vamos a relacionar. ¿Sí? Si yo incluyo al vínculo, puedo entender que esa persona es extremadamente importante para él, para el doliente. ¿Sí? Y yo lo primero que haría es invitar
al vínculo, a la sesión. Sí. Él tiene que estar ahí, tenemos que hablar sobre él. Sí. Probablemente mi primer movimiento no va a ser cuéntame cómo está siendo difícil tu vida en este momento, sino me gustaría saber tu relación con esa persona. Y entrando ahí, obviamente también va a entrar con el dolor. Sí. Para quien trabajan con la teoría de los marcos relacionales, los opuestos también es un tipo de relación. Entonces, cuando yo entro en contacto con el vínculo, también estoy entrando en contacto con el dolor. ¿Sí? Pero si entro junto con el vínculo, no está ese dolor nada más como algo que necesita ser resuelto. Tal vez es solo algo que necesita ser observado. ¿Sí? Estamos aquí observando que ese vínculo cambió de formato. Tú antes podías conversar con él y ahora vas a tener que aprender a relacionarte con ese vínculo de otra manera. Sí. Entonces, sobre eso, mi trabajo tiene que ver con ayudarlos a que puedan constantemente estar notando sus necesidades. Porque lo dramático, o no sé qué atributo colocarle al duelo, es que cuando empezamos a entenderlo, cuando empezamos a entender cómo funciona, las reglas cambian. El duelo es dinámico, ¿sí? No lo vas a sentir igual hoy como lo vas a sentir en la noche, o como lo vas a sentir mañana, como lo vas a sentir en 6 años. ¿Sí? Entonces tenemos que entender esa naturaleza. ¿Sí? El duelo es un proceso dinámico y que está mediado por nuestro contexto. Entonces hay otras cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor que van a estar estimulando algunos movimientos u otros. Entonces necesitamos reconocer esos cambios. Entonces mi trabajo con mis pacientes es ayudarlos a que puedan estar sensibles a lo que está ocurriendo, sensibles a lo que necesitan, para ayudarlos a que ellos puedan acercarse a esa necesidad que va a estar constantemente moviéndose. ¿Sí? Entonces es más hacia ese lugar. Algo que también me gusta enfatizar es que el duelo no es una patología, el duelo es una experiencia normal, natural, necesaria para el ser humano. Nos ayuda a reconocer, ¿sí?, que la vida cambió. Entonces, si lo vemos así, tendríamos que entender eso, ¿no? No vamos a reparar nada que no está roto. ¿Sí? Entonces, yo no voy a reparar absolutamente nada con mis pacientes. Lo que voy a hacer es acompañarlos para que ellos puedan estar relacionándose con esto de una manera en la que puedan continuar con su vida con dignidad, al mismo tiempo que aprenden a vincularse con ese ser querido de una manera diferente. Pues te lanzo entonces esta pregunta, ¿no? ¿Bajo qué circunstancias sería interesante ir a consulta? Entiendo que a veces por duelo muchas personas podrían no ir a terapia precisamente por no patologizarlo, ¿no? Pero esto es un debate abierto, creo yo. Sí, yo creo que todos nos merecemos un lugar para ser acompañados en este momento. ¿Sí? Entonces, tal vez yo el atributo que le pondría no le diría terapia, le diría acompañamiento psicológico. Entonces, estar ahí siendo acompañado, no alguien que te guía, no, estoy acompañándote, yo diría para todos. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo van a estar ahí? Lo que necesite. ¿Sí? Pueden ser una sesión, pueden ser 2 meses, pueden ser varios años, no lo sé. ¿Sí? Ahora, para trabajar las complicaciones del duelo, a ella podría responder esto que tú me estás diciendo, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? El duelo tiene funciones también. El duelo nos permite reconocer que la vida dejó de ser como era. Algo cambió. Algo cambió y necesito adaptarme a esta nueva realidad. Si no se sintiera nada, no habría señal para reconocer eso. Entonces el duelo me permite, y el dolor derivado del duelo me permite reconocer algo cambió. Y si yo continúo haciendo las cosas de la misma manera, lo que voy a sentir es que el dolor no está asimilándose,
Entonces ese duelo, ese dolor también nos ayuda a hacer una variación de nuestro comportamiento. Probablemente vamos a tener que hacer algo para adaptarnos a esta nueva realidad. El problema es que va a haber personas que van a tener problemas para hacer cosas diferentes, para adaptarse. ¿Cómo podría ocurrir eso? Van a tratar de ignorar los síntomas. Van a hacer cosas para minimizarlos. ¿Sí? En ACLE hablamos sobre evitación experiencial. ¿Sí? Entonces, y esa evitación va a tener consecuencias. Las consecuencias que tiene el duelo es que esos síntomas van a mantenerse a lo largo del tiempo. Esos síntomas nos están ayudando a reconocer que las cosas funcionan de determinada manera y cambió la realidad, entonces necesitamos adaptarnos a esta nueva realidad. Si yo no escucho esas señales van a continuar ahí. ¿Sí? Y si yo tengo que hacer cosas para no entrar en contacto con esos síntomas, con esas señales, voy a tener que dedicarle más tiempo a eso, entonces voy a tener problemas en mi funcionamiento. ¿Sí? Entonces, ahora sí, respondiendo, Darío, a tu pregunta, ¿cuándo yo diría que sí necesitan sí o sí un acompañamiento psicológico o ir para algún tratamiento o ir para terapia? Cuando los pacientes están notando que su funcionamiento en áreas importantes de su vida está siendo deteriorado y los síntomas relacionados con el duelo no están asimilándose. Parece que las cosas están empeorando cada vez y cada vez y cada vez y cada vez. Entonces necesitan un lugar donde ellos puedan aprender a interactuar de una manera distinta con ese dolor para que puedan adaptarse a esta nueva realidad. Claro, antes hablabas del vínculo, José Ignacio, ¿no? Y al hilo de esto que estabas comentando ahora mismo, ¿no? Leía en tu libro el trabajo quizás con una fotografía, ¿no? Que me pareció muy interesante porque ya sucedía, ¿no? En las primeras sesiones, y me gustaría que pudieras comentarnos, ¿no? En detalle cómo es ese trabajo de traer el vínculo a terapia y qué estrategias sueles utilizar para facilitarlo. Sí, ese libro ya es viejo. Esperen el próximo, tal vez el próximo año ya sale. Ahí viene la actualización. A mí me gusta iniciar preguntando o pidiendo para mis pacientes que me presenten a ese ser querido. Preséntamelo, quiero conocerlo, cuéntame. Me gustaría conocerlo, me gustaría que me cuentes esos momentos lindos que pasaste con él. Me gustaría saber por qué es una persona tan importante en tu vida. ¿Sí? Tráemelo, necesito saber más sobre él. Entonces estimulo ese lugar. ¿Sí? Y es interesante porque cuando entramos a ese espacio, los ojos les brillan y al mismo tiempo no paran de llorar. ¿No? Es esa experiencia de felicidad y de tristeza al mismo tiempo. Que así es como funciona en general el duelo. El duelo es una constatación de que hubo un vínculo importante en mi vida, o que hay un vínculo, no necesariamente hubo. ¿Sí? Y entonces yo trato de traer ese vínculo. Ellos van a una sesión con alguien que no conocen, a abrir algo muy doloroso, ¿sí? Y ese movimiento para tratar de que las cosas sean más simples para ellos es vamos a traer a ese familiar aquí, ¿sí? A la sesión. Hablemos de él. Entonces, cuando empezamos a hablar sobre él, parece que las cosas se sienten más tranquilas. El vínculo inclusive entre mí y el paciente mejora un poco solo con estar dándole valor a lo que realmente es fundamental. Es lo que les decía hace rato. Para mí el protagonista en esa intervención es el vínculo. Entonces yo lo que intento es traer ese vínculo ahí. Y obviamente lo que va a traer es el dolor. Y dentro del abordaje que yo tengo, entiendo que el dolor es normal, que no tendríamos por qué tratar de alterarlo, ¿sí? Es una expresión del cariño y del vínculo y del aprecio que se le da a esa persona.
Y entonces esa expresión de dolor va a ser completamente normalizada, aceptada. No vamos a hacer movimientos para intentar disminuir esa sensación, sino al contrario, ayudarles a notar que hace completo sentido que estén sintiendo de esa forma. Sí. Entonces, ese sería como los movimientos que yo en general intento hacer. Toda intervención, todo movimiento tiene que estar articulado con ese vínculo, ¿sí? Porque, como les decía, si descontextualizamos ese dolor, vamos a querer quitarle ese dolor. No tiene sentido que estén sufriendo. Pero si lo ponemos ahí relacionado con el vínculo, entendemos por qué está en esa situación, que es horrible, que es trágico, que es lamentable que se esté sintiendo de esa manera. Hay una emoción, ¿no?, que incluso cuesta más digerir, que es el alivio a veces, y nos preguntan por redes justo, ¿no?, cuando se da un dolor así ante una persona que ha sido conflictiva, ¿no?, y que el cliente en este caso manifiesta sensaciones de alivio y a la vez puede llegar a sentir culpa por dicho alivio, ¿no? No sé si has vivido alguna situación como esta. Es algo común, solo que tenemos que entender la naturaleza de ese alivio. ¿Sí? El alivio no es por la muerte de la persona, y es lo que a veces los pacientes no alcanzan a entender. Esos pacientes, esos familiares o esas personas que están ahora en duelo, estuvieron lidiando con un nivel de estrés muy elevado por un tiempo sostenido. Está siendo complicado, tal vez había una adicción de por medio, también estaban lidiando con alguna dificultad grave, no sabían qué hacer con él, estaban pasándola mal, estaban constantemente preocupados de que hiciera algo, ¿sí? Entonces, cuando ocurre la muerte, genera ese alivio no por la muerte de él, sino porque esa situación que estaba siendo estresante desaparece. Sí, la situación estresante, no que la persona desaparezca, ¿sí? Pero la discriminación entre estabas estresado y ahora no tienes que estresarte de este tema y por eso te sentiste aliviado, no llega a esa conclusión. Llega, si sentí esto es porque tal vez yo de alguna manera quería que esto pasara. No tiene sentido. ¿Sí? No es que tú quisieras que eso pasara. Lo que estaba ocurriendo es que estabas bajo mucho estrés. ¿Sí? A veces son muchos años lidiando con esa sensación. Y es triste verlos porque ocurre exactamente lo que tú estabas diciendo, Darío. Son 5 segundos, 3 segundos de alivio y años de culpa. Años de culpa. ¿Sí? Porque en ese momento lo que yo tendría que haber sentido es alguna otra cosa. Sí. Entonces es trágico. Lo que nosotros hacemos es ayudarlos a que puedan contextualizar esa situación, ¿no? Que ese alivio no tiene que ver con el vínculo, sino tiene que ver con ese momento de ellos en el que estaban teniendo ese nivel de intensidad emocional. Estaba pensando, ¿no?, que antes mencionabas el suicidio, ¿no?, múltiples suicidios o pérdidas acumulativas, ¿no?, en un mismo núcleo familiar, ¿no? ¿Qué explicación les ofreces a los consultantes cuando eso sucede, ¿no? Y entiendo que también para esa persona el grado de fusión con respecto a ese tipo de ideas es mayor que respecto a una persona que solo haya experimentado una pérdida, ¿no? Mira, cualquier cosa que yo te diga sobre eso va a ser especulación, ¿no? O sea, yo no tengo una respuesta o sea, basada en argumentos científicos, es solo especulación. Yo lo que te diría es, primera, superar o manejar la muerte de alguien por suicidio es algo que va a dejar una huella importante en la familia, en el núcleo familiar. Núcleo social. Y va a haber personas que van a tener más dificultad para lidiar con esa situación. Por sí mismo, ese evento no justificaría que entonces hay más riesgo que se mate. ¿Sí? O sea, yo no me animaría a decir algo así. Y dentro de esta especulación que yo estoy planteando y al mismo tiempo, de alguna manera estoy viendo patrones de interacción.
Y tengo familiares que tienen patrones de interacción en que ante determinados eventos el desenlace fue suicidio. ¿Sí? Y entonces, en esos casos vale la pena ver cómo la persona entiende ese patrón de interacción. Porque algunos van a generar el efecto opuesto. El ver que su familiar ante ese determinado evento decidió acabar con su vida, va a ser muchísimo más sensible, más cuidadoso, va a estar atento a los detalles, entonces va a estar muchísimo más prevenido, ¿sí? Al contrario de que hay más chances de que ocurra, va a haber menos chances de que ocurra, porque está sensibilizado a ese tipo de pérdida, ¿sí? Pero al mismo tiempo, ¿sí? En otras personas puede generar como una manera de resolución de algunos conflictos. Entonces ahí vale la pena poder estar indagando qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, si las personas tuvieron la muerte por suicidio de alguien, vale la pena que puedan acercarse también a algún psicólogo, que puedan hablar sobre eso, para que puedan ver qué hay ahí, ¿sí? Entonces, como señal, no como, no me gustaría plantearlo como un factor de riesgo, ¿no? Que esto es lo que va a ocurrir. Aunque nosotros hayamos visto eso y hay varias documentación sobre eso, yo no me animaría a decir que ese sería un factor de riesgo que tendríamos que prestar atención, ¿sí? Más bien, que Pues no sería un determinante, perdón, es un factor de riesgo, sí. Yo voy a enlazar con lo que ha dicho Ye, ¿no? Y con el riesgo que podemos tener a veces de ser proveedores de razones, ¿no? Y que la gente venga buscando explicaciones. En este caso, a veces, no sé si en tu experiencia has conseguido delimitar, ¿no? Qué porcentaje es mayor, pero pueden buscar razones tanto por lo que ha ocurrido, ¿no? Como razones por lo que están sintiendo. No sé qué has visto, ¿no? ¿Qué diferente has visto ahí? ¿Qué crees que 50-50? Lo que pasa es que me gustaría responderlo con porcentajes, Bueno, pero es claro. simplificar un fenómeno que es extremadamente complejo, porque el duelo no nada más, o sea, si hablamos de duelo, el duelo de esa misma persona cambia, esos porcentajes que estamos hablando cambia de mes a mes. Sobre todo por esa primera consulta, ¿no? Ese primer objetivo, que luego ya pues... Sí, entonces tal vez en un primer momento lo que yo noto es que va a haber personas que van a irse más hacia el enojo, hacia esta cuestión de injusticia, de por qué ocurrió, ¿sí? Puede ser sobre las causas, puede ser sobre por qué de esta manera, por qué no hizo lo que tuvo que hacer, ¿no? Entonces, ira, enojo, culpa sería como ese lugar. Y comúnmente cuando yo veo eso, no es en todos los casos, pero cuando yo veo eso, lo veo como una emoción secundaria a la tristeza. Sí. Entonces las personas tienen dificultades para entrar en contacto con esa vulnerabilidad y se van más para la culpa o para el enojo. Claro, mi pregunta iba enfocada en esto, perdona, en cuanto a que te consideraran más bien como un proveedor de razones, ¿no? De voy a ti a buscar explicaciones o voy a ti a que me ayudes a transitar todas estas emociones. Entendí. Yo lo estaba planteando más en ellos buscando razones, que probablemente son los de la culpa y para el nuestra enojo. función como proveedor de razones, sí, claro. Ese está fácil. Ellos pueden estar buscando esas razones. Vale. Sí, pero ¿quién soy yo para dar esas respuestas? Sí. Entonces también tiene que ver la postura del terapeuta. Creo que ahí es muchísimo más importante la postura del terapeuta, porque los pacientes en general van a llegar más en contacto con su dolor, ¿no? Ahí sí sería un 90, estoy en dolor, sí, y 10, estoy en shock y no entiendo. Vale. Sí, pero rápido entran de nuevo al dolor. Sí. Okay. Y lo que hace el terapeuta, un terapeuta bien entrenado, tendría que ayudar a que sea el paciente que le da sentido a eso. ¿Sí? Él como proveedor de respuestas no va a funcionar. ¿Sí? El terapeuta como proveedor no creo que vaya a funcionar.
Yo quería llevarte ahora a otro lugar, ¿no? A tomar perspectiva, porque, bueno, tú supervisas también a otros psicólogos, ¿no? Y quería que exploráramos un poco también el hecho de psicólogos que han tenido pérdidas de consultantes por suicidio, ¿no? Y el duelo que Sí, supone también como terapeuta, ¿no? Por volver a exponerse a trabajar con situaciones que puedan activar. sí. Hace unos años me tocó hacer un capítulo de libros de posvención y escribí un poco sobre el duelo por suicidio de un paciente. Y en ese año, que yo creo que fue 2018, 19, que estaba haciendo ese capítulo, pues vamos a hacer la búsqueda de artículos, de investigaciones sobre muertes por suicidio de pacientes. Y encontré 5 o 6 artículos. No había casi nada. ¿Sí? Es absurdo porque claro que a los psicólogos, psiquiatras están en contacto constantemente con la muerte por suicidio de consultantes, pero en la literatura está muy reducido. Y en 2 de esos 5 o 6 que encontré, hay uno que me encanta, bueno, eran 2, pero hay uno que me encanta, que lo que hacen son, los autores están hablando sobre su experiencia personal ante la muerte por suicidio de un paciente. Entonces es algo también, esto que hablaba al inicio de la estigmatización, es algo difícil para el profesional, porque parece que el profesional falló con su propósito como psicólogo, como profesional de la salud. Entonces, el movimiento que yo noto es tratar de esconderse. Tratan de hacer como que no ocurrió. Algunos se cambian de giro. Entonces, ahora resulta que recursos humanos es lo que yo quería hacer en mi vida. ¿Sí? Se van para lugares que son más simples, por así decirlo. Tratan de no atender ese tipo de pacientes, muestran competencia, de estoy bien, no tengo problemas. No todos hablan con los familiares, ¿sí? sobre lo que ocurrió. Y eso genera una serie de problemas importantes, porque si tú quieres estar más apto para trabajar pacientes en riesgo, pues necesitas entrenarte, necesitas supervisarte, necesitas hablar sobre eso. Eso partiendo de que hubiera un problema, ¿no? O sea, el suicidio es algo que nosotros como psicólogos, como profesionales de salud, en algún momento puede pasarnos. Aunque seas el mejor, esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. ¿Sí? Pero en la práctica, aunque lo sabemos, no necesariamente no lo aceptamos. ¿Sí? Emocionalmente es difícil de entender esa realidad. Entonces yo lo que noto es eso, hay mucha culpa, empiezan a revisar lo que se hizo, no se hizo, lo que se dijo y no se hizo, ¿sí? Tratan de esconderse, tienen miedo del juicio que sus colegas puedan tener del gremio, que los colegas puedan tener sobre ellos. Entonces están viviendo con miedo, vergüenza, tristeza, sensación de fracaso. Es una situación extremadamente estresante para los profesionales y que poco en general se habla. ¿Sí? A mí me toca cuando yo hablo sobre esto, cuando doy alguna conferencia o algún curso sobre esto, es interesante como en todas las sesiones hay alguien que se anima a hablar. ¿Sí? Y entonces te das cuenta que es algo que sí está en nuestro ambiente, es algo que ocurre, pero en general nos relacionamos con el suicidio de la misma manera que yo les estaba hablando entre los dolientes, ¿no? Tratamos de hacer como que no ocurrió, tratamos de evitar ese tipo de cuestiones, ¿no? Y eso solo hace que se sientan solos, cuando creo que lo que tendríamos que hacer es ser una red para ellos y que tengan un espacio también para sentirse cuidados y ayudados. Como decías al principio del episodio, ¿no? Es un estigma social, ¿no? Y tenemos que tenerlo en cuenta y
de alguna manera intentar modificarlo. Y bueno, ya que estamos llegando a los minutos finales, hay mucha gente que divulga aquí en redes, que tienen sus canales y tal, así que no sé qué recomendaciones podrías dar para que esto se empiece a tratar como se merece. Sí, creo que para mí el primer movimiento es normalizar hablar sobre el tema, porque muchos dolientes tienen dificultad para tener un espacio para hablar sobre esto. La gente se siente incómoda cuando está escuchando temas relacionados con el suicidio. Ay, pero no hables sobre eso. Ay, es difícil. Y entonces tener ese movimiento de quebrar el silencio y poder hablar abiertamente sobre esto creo que ayudaría bastante a muchas personas que están teniendo que lidiar solos con esta situación. Entonces creo que el ayudar a normalizar la conversación sobre esta realidad. La segunda que yo le veo es tratar de aumentar el soporte social. Sí. A las personas, porque ven que él no está llorando, no está expresando, que se ve que está teniendo una vida funcional, en general dejamos de preguntar. Entonces tal vez estar ahí presente para quien perdió a alguien, algún ser querido, no necesariamente tiene que ser por suicidio, de cualquier pérdida, estar ahí vale la pena, entendiendo que los van a rechazar muchas veces. No, estoy bien, y tal vez van a ser 3, 4 meses que les van a decir que están bien y que no necesitan. Pero en una de esas les dicen, sí, aquí estoy, sí necesito. Entonces tal vez estar ahí. En vez de decirle, háblame cuando me necesites, tal vez nosotros ser los que estamos acercándonos para ofrecer ayudas concretas y específicas. Para los profesionales yo creo que lo mismo. Creo que necesitamos hablar más sobre esto. Creo que las personas también, nosotros también nos merecemos tener un espacio para ser cobijados, cuidados, acompañados en esta situación. Y creo que el que podamos tener también un espacio más abierto para pensar en lugares que no están nada más en el tema de prevención cuando hablamos de suicidio, también puede ser una opción. Porque nos enfocamos mucho en tratar de hacer que los suicidios no ocurran y no le damos el mismo peso a el impacto que están teniendo los suicidios en nuestra sociedad. Entonces también hacer algunos otros movimientos, ¿sí? Algún otro tipo de manejo. Son las cosas que se me ocurren ahorita, Darío. Muy bien. Bueno, seguro que estas recomendaciones pues también son parte de ese efecto papageno, ¿no? Que queremos con la divulgación nosotros también aquí. Y José Ignacio, ha sido un placer escucharte. ¿Dónde podrían encontrarte todo lo que haces, tus trabajos, tus libros? ¿Dónde te pueden encontrar? Pregunta difícil. Creo que la única red social que tengo es mi Instagram, que ahí se los van a compartir, que es JICR. Ahí se los va a pasar Jay o Darío, ahí se los pasan. Creo que es la única red. Yo trabajo aquí en Brasil y constantemente hay cursos que doy sobre duelo, sobre terapias de aceptación y compromiso en Latinoamérica. Entonces es ahí seguir las redes. Y si ustedes quieren saber más sobre mi trabajo, es en Centro de Estudios de la Familia y del Individuo, en CEFI, que es aquí en Porto Alegre. Muy bien, pues dejaremos un enlace para todos los recursos y tus redes también, y los libros también, que son muy interesantes, para que la gente te pueda contactar si se ha quedado con alguna duda o quiere comentar. Claro. Sí, perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. José Ignacio. Un abrazo también para ti. Muchas gracias por estar aquí desde Brasil hoy. Y nada, muchas gracias a ti que estás escuchando este episodio. Si te ha gustado, recuerda suscribirte, porque la semana que viene estará por aquí Andrea López Bosch, que hablará pues también de la intervención en personas con familiares, con personas con TEA. Y nada más, que nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde aquí en psicoflip.com, en Spotify, en YouTube, en iPods y en Apple Podcast. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.